vamos a empezar con los trastornos de la excreción, ¿sí? Que entonces los trastornos de excreción son los trastornos de eliminación, que se refieren a la emisión de heces o orina en lugares que se consideran inadecuados, ¿sí? Sea de forma intencional o no intencional, que se mantienen entonces por lo menos durante 3 meses. En niños con un nivel de desarrollo en que se espera, entonces puede, donde ya se espera que tenga ese control, pero esta edad no se puede ser antes de los 4 o 5 años, ¿sí? Entonces, a partir de esta edad que se puede entonces dar estos diagnósticos, ¿sí? Entonces, son incapacidades que los niños tienen de controlar de forma voluntaria la emisión tanto de heces cuanto orina dentro del tiempo que sería el normal, que sería entonces a partir de los 5 años. Estos trastornos normalmente pueden estar asociados uno con el otro, tanto la enuresis asociado a la lincopresis, que vamos a hablar un poquitito de cada uno, o a veces ser uno nomás en el niño. Solo un ratito que hay gente para entrar, entonces tengo que salir y volver. Entonces, el control de los esfínteres, entonces, es un proceso que suele iniciarse en un año y medio, ¿no? A los 18 meses de vida, cuando se comienza a poner al niño al orinal. Entonces, nosotros en Brasil decimos el pinico, que sería el piniquinho de los chicos. Entonces, sería el orinal, que continúa entonces a los 2 años, cuando se recomienda quitarse entonces el pañal. Entonces, desde ahí, de los 18 meses hasta los 2 años, se va enseñando el niño a hacer en el orinal. Un ratito que hay gente para entrar. Tengo que siempre parar para permitir que entre. Bueno, entonces, como decía, entonces, desde ahí es la data más, así, más próxima, así, para enseñar al niño. Entonces, de los 18 meses hasta los 2 años. Entonces, el control entonces intestinal y de la vejiga entonces se desarrollan de forma progresiva y espera entonces que se empiece con el control diurno, sería diurno de la parte cuando de la enuresis, entonces va a empezar por el día, y la encopresis se empieza normalmente, se consigue lograr a la noche. Entonces vas a hacer de forma cambiada. Entonces, la enuresis se define entonces como el repetido vaciado de orina en la ropa o en la cama, tanto si el vaciamiento es involuntario como intencionado. Entonces, a veces el chico también hace de forma intencionada, pero también se considera un trastorno. Entonces, esta conducta debe ocurrir 2 veces por semana durante 3 meses, por el mínimo sería estas veces, estas repetidas veces. Entonces, solamente ahí que voy a hacer mi diagnóstico. Entonces, si hace menos que estos, también ya no. Y estas cosas causan muchos malestares, altera el funcionamiento social y académico del niño, principalmente cuando ya está indo en la escuela. Entonces, la enuresis, la parte así, enuresis nocturna es más o menos 65%, entonces ocurre en la noche, y más o menos unos 18% por ahí que va a ser el día, la enuresis. Y la mixta, día y noche, más o menos un 15% por ahí.
más esto aproximado. Entonces, ella va a tener entonces la forma primaria y la forma secundaria. Entonces, ¿qué sería la forma primaria? Es cuando el niño nunca ha conseguido alcanzar, así, controlar la orina de día y de noche, ¿entienden? Entonces, esto es la forma primaria de la enuresis. Ya la forma secundaria, entonces los episodios de enuresis van a producirse después que el niño ha alcanzado y esto se ocurrió ahí unos 6 meses seguidos y después se perdió y no consiguió más recuperarlo. Entonces la forma primaria más o menos se pasa ahí en unos 80% más o menos de los casos. Entonces, y es más frecuente en los niños que las niñas, más o menos 2 veces. Entonces, el doble en los niños. Y la secundaria es más o menos, ocurre ahí unos 20% de los casos, y se habla así como una recaída que se va postergando y esta recaída se torna así prolongada. Entonces, muy común ocurre en niños cuando los niños están ahí con sus 5 o 6 años, ya consiguió, ya tuvo éxito, ya se va al orinar, todo normal, y a veces viene un hermano chiquitito que hace en el pañal otra vez. Entonces el niño ve que la mamá le cuida al bebé y todo, y el niño tiene ese regreso, digamos, ¿sí? Entonces, otro caso que es muy común también se pasar en los niños es cuando sus padres pasan por un divorcio o algo así, o mucha pelea, algo así. Entonces, empeora la forma que el niño está consiguiendo hacer sus cosas, él acaba regresando, regride, ¿verdad? Y esto empieza a ser otra vez en el pañal o en la ropa misma. Entonces, la habilidad para orinar o inhibir la micción es un proceso evolutivo que está condicionado por múltiples factores, tanto genéticos, orgánicos o funcionales, entre el primer y segundo año de edad, como ya les hablé. Los niños adquieren la sensación consciente de la plenitud vesical y a partir del tercer año logran la habilidad para orinar o inhibir la micción. Entonces, hasta los 4 o 5 años, casi todos los niños tienen el patrón miccional del adulto. Ya pueden asegurar un ratito, un chiquitito, se pueden pedir a la profesora para irse al baño y no van a orinar donde están en el momento. Entonces, a medida que la capacidad vesical aumenta durante el entrenamiento del control de esfínter, se comienza entonces a empezar a retener orina por periodos más prolongados y aprenden estas maniobras eh, o, o consiguen inhibir este deseo de orinar, así como los adultos. Entonces, se empiezan las enseñanzas en un año y medio y se va hasta consiguiendo alcanzar, ¿no?, de forma total hasta los 4 o 5 años. Aquí vamos a hablar un poquitito sobre cada factor. Entonces, físicamente hablando, entonces la anatomía de la vejiga y del tracto urinario han sido durante mucho tiempo un tema de investigación en relación a la etiología de la enuresis, y las investigaciones entonces más recientes apoyan la idea de que a menos que existan anormalidades específicas, los procedimientos quirúrgicos no son un tratamiento efectivo ni adecuado para la enuresis. Entonces, solamente cuando hay una anormalidad, ahí sí. Entonces, no hay muchos estudios sobre eso, no se encuentran muchas cosas sobre esto. Creo que hay gente para entrar. Sí. Bueno.
Dentro de las causas físicas, puede ser algún problema en el músculo ahí esfinteriano, alguna fístula en la uretra, una uretra corta, algo así, ¿sí? Solo ejemplos. Un ratito que hay más gente para entrar, entonces siempre tengo que salir. Mucha gente. Aquí ustedes van a ver los factores genéticos. Entonces, si ambos los padres tienen historia anterior de enuresis, el número es muy alto del niño, de la probabilidad. Entonces, 70% de los casos van a tener también. Y cuando uno de los padres tuvieron, ¿verdad? En la infancia, 40% es la probabilidad del hijo tener también. Y si ninguno de los padres, entonces este número va a caer para 15%, pero igual es un número muy alto. ¿Ven? Entonces, problemas de desarrollo también, retrasos madurativos, quien tiene a veces algún retraso mental, convulsiones durante el sueño también puede estar asociado a enuresis nocturna, ¿sí? Factores psicológicos. En algunos niños la enuresis diurna puede ser solo la manifestación de unos rasgos de personalidad que no les permite tomarse el tiempo necesario para orinar durante las actividades cotidianas. Y actualmente los niños con enuresis no tienen alteraciones emocionales subyacentes, a pesar de que en el estrés queda exacerbar o contribuir a la neuresis, ¿sí? Bueno, entonces, pero no es no se puede así comprobar que es un factor etiológico así primario, pero la exposición, por ejemplo, de 4 o más experiencias así estresantes durante un año, esto sí ya son factores que están muy asociados. Niños con, así, por ejemplo, que tienen ya una ansiedad o que pasan por episodios así de ansiedad relacionado a padres o otro familiar, o entonces niños que presentan TDAH, trastorno de la atención, entonces también tienen mayor predisposición, ¿sí? Enfermedad orgánica también puede estar asociada, entonces, alguna alteración estructural del aparato genitourinario, infecciones urinarias también pueden estar asociadas, anomalías neurológicas, enfermedades que produzcan poliuria, pueden manifestar con una enuresis también, la propia diabetes mellitus insípida también puede asociar a los niños. Entonces, las niñas con uréter ectópicos también pueden tener. Entonces, también son formas orgánicas que hay que tratar para después ir al tratamiento de conducta, ¿sí? Un ratito que hay más gente para entrar. Bueno. Aquí están los criterios de diagnóstico de la enuresis, ¿sí? Entonces, la edad entonces sería al mínimo 5 años. Entonces, si el niño tiene 3 o 4 años, no se puede dar ese diagnóstico, ¿sí? Entonces, tiene que tener por lo menos 2 veces a la semana
y 3 meses consecutivos. Entonces, para después yo poder dar este diagnóstico, ¿sí? Entonces, esta es la parte más importante, así, de los criterios. El tratamiento serían las medidas generales, donde vamos a hablar con los padres como reducir la ingesta de líquidos, principalmente al final, así al final de la tarde, horario así, donde el niño se va a dormir a las 8, entonces antes de las 18 ya parar más o menos de dar líquido al niño. Urinar antes de acostarse es una medida también. Despertar al niño a la noche para urinar también es forma de ayudarle a crear el hábito, ¿sí? Porque cuanto más el niño se pasa por estas situaciones, más estrés le causa, más ansioso él se queda y esto se va siempre empeorando. Eh, Motivar entonces al niño, explicar a él y su familia de forma sencilla, explicar que el niño no tiene esta culpa. A veces el padre le culpa al niño porque a veces el menor, si el niño tiene, por ejemplo, 6 años y el otro tiene 4 y el otro ya hace ahí y en el baño y este niño mayor no hace todavía. Entonces los padres le culpan y esto todo le hace muy mal y empeora la situación. El tratamiento conductual entonces sería más mudar la conducta de los padres perante al niño todo y y la forma como les hablé, las medidas generales. Entonces, todo esto entra como la conducta, cambiar la forma que le trata, la forma de hacer las cosas, los horarios, disminuir la ingesta y todo esto. Y farmacológico sería más o menos algún antidiurético como la desmopresina, o tal vez un antidepresivo como los tricíclicos que ustedes deben tener estudiado ahí en psiquiatría, ¿verdad? Como la imipramina, amitriptilina, que son medicación que van a ayudar un poco a disminuir. Pero estaba viendo que más o menos 50% de los casos eh, presentan, eh, presentan una recaída cuando interrumpe el tratamiento o cuando piensan que ya terminó su tratamiento. Entonces, eh, esto se pasa y la mitad, más o menos la mitad, vuelve con los episodios. Entonces, hay que tener mucho cuidado también. Y siempre trabajar la autoestima del niño, y la inserción social con él, todo, no porque ustedes no son psicólogos, pero hay que ayudarles con estas orientaciones, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poquitito de la encopresis, ¿sí? Que es otro trastorno de la eliminación, pero sería de la evacuación de heces en lugares inapropiados, voluntario o involuntario. Entonces, el patrón debe estar presente durante por lo menos 3 meses, así como en la enuresis, y la edad cronológica ya es un año a menos, entonces son 4 años. Esta entonces es una diferencia. La enuresis se puede ocurrir, sería normal hasta los 5, ya la encopresis sería hasta los 4 años. Entonces, la encopresis va a tener entonces la primaria, la secundaria, la retentiva y la no retentiva, ¿sí? Vamos a hablar un poquitito de cada una. La primaria es la misma cosa, como les dije, de la enuresis. El niño nunca ha conseguido controlar las heces por día o por la noche. En la secundaria, el control de esfínter se consiguió durante al menos 6 meses,
pero se volvió otra vez a perder y no consigue recuperar. Normalmente puede ser por algo funcional, ¿no? Alguna relacionada al esfínter, a veces es muy tenso y se segura mucho los esfínteres, y a veces un estreñimiento secundario, una lesión anal, a veces por algo, alguna enfermedad metabólica, a veces por algún fármaco, un fármaco muy utilizado que muchos estudiantes, principalmente estudiantes de medicina, veo que utilizan mucho el metilfenidato, que sería la Ritalina, como usted llama, o Covinil. Entonces también le puede causar esto tanto en niños, y niños ya se usan también a partir de los 6 años, está indicado a niños, y también a adultos también le puede ocurrir. La encopresis no retentiva, entonces las heces suelen ser de consistencia normal. Estos niños no tienen estreñimiento, entonces podemos encontrar en niños difícilmente cuidados, y así mal atendidos, que no han sido educados en el control de los esfínteres. Niños escolares puede asociarse a alteración en el aprendizaje, entonces esto todo le va a atrapalhar su vida. Es niño con retraso mental moderado y grave, estos no van a poder alcanzar el control. Entonces, también ya tiene esta dificultad. A veces sí consiguen, pero muchos no. La mayoría no, principalmente en el grave. Y a veces veo que los padres no tienen así como les digo, la paciencia de enseñar y repetir la enseñanza, porque miren que la enseñanza se empieza ahí a los 18 meses y le va a alcanzar total con éxitos un niño saludable, ¿verdad? Un niño con una buena salud a los 5 años, 4 o 5 años, y los padres no tienen a veces dejan con la niñera, se dice, sería la babá, y a veces le dejan la guardería. También no es todas las personas que tienen esta paciencia y el cuidado de le enseñar, de le llevar siempre cuando quiera. Entonces esto le va perjudicando. Y otros padres ya... Un ratito que hay gente para entrar. Otros padres ya quieren enseñar a los chicos desde niño chiquitito, y si el niño no aprende, ya le reta al niño, ya le pelea, y principalmente la persona que le cuida, a veces los padres están trabajando y la persona que le cuida no tiene aquella motivación para le enseñar, para le cuidar, para le limpiar, y a veces le deja ahí el día todo con sus heces en el pañal. Esto le causa muchos problemas, que creo que está en el próximo slide. Entonces, los factores que pueden empeorar. Yo estaba atendiendo aquí, les voy a leer, pero son más o menos solamente lo que es más común. Entonces, la enuresis es común también llegar a tener encopresis, la negligencia por, por no enseñar, fobias también le puede, el niño se queda con miedo, a veces le duele en un momento que se va al baño, y después ya tiene miedo y no quiere más ir. A veces el niño es muy ansioso también, y no quiere irse al baño. Yo tengo un paciente, empecé a atender un paciente con 11 años, y él se quedaba por ahí, se quedaba, y la mamá me dijo que cuando se quedaba en sus juegos en la computadora, y cuando le vio ya tenía ese en su ropa a los 11 años. Entonces, muy común. Y los padres llegan a la tarde, se queda con la niñera, entonces, pero ya es un chico grande.
Y esto es muy común. Entonces tenemos que tener mucha paciencia y orientar a los padres a tener estas paciencias, ¿sí? Entonces la encopresia es de una causa funcional, pero una serie de factores ambientales pueden estar presentes y promover el desarrollo de la misma, así como su perpetuación, ¿sí? Entonces, el organismo tiene mecanismo de control para evitar la salida involuntaria de gases, heces y orina de forma inconsciente desde el nacimiento. Ya hay entonces una regulación. Y aproximadamente a los 2 años y medio se puede alcanzar el control voluntario de la defecación. Pero, como les dije, hasta los 4 años se puede decir que es normal, que cada niño tiene su tiempo, tanto para hablar, para caminar, para controlar los esfínteres, entonces no es una regla los 2 años, pero sí es más o menos una regla pensar a los 18 meses, más o menos. Entonces, un niño con un retraso en la maduración puede también tener un retraso en el aprendizaje de la defecación, así como les dije en el antes. Entonces, el control o no de las mismas puede utilizar el niño como moneda para controlar los padres. Por ejemplo, eh, los padres le echan por algo y él vuelve a hacer en la ropa porque está con rabia, por ejemplo. Este niño que yo atiendo, por ejemplo, él se enoja cuando le pelean, cuando le sacan los juegos. Hay alguien con el micrófono y está dando una interferencia. Creo que no sé quién. Como les dije, un niño muy ansioso, hiperactivo, entonces puede, entre comillas, claro, no encontrar el momento para ir defecar, provocando entonces una retención y a veces le causa un dolor y con esto acaba no queriendo irse al baño y así se deja escapar en la ropa. Él va reteniendo hasta que escapa de forma involuntaria. Es muy común. Entonces, los factores asociados así familiares. Entonces, ambiente tenso, hostil, con déficit en la comunicación, principalmente así entre los chicos. A veces los padres hablan uno con el otro, pero no quieren hablar con los niños y le enseñar y le explicar. Si el niño hace en la ropa, el padre ya le va y le pega y le pone de castigo y no le habla. Entonces, como les puse acá abajo, el niño con encopresis, tanto con encopresis como la enuresis, es visto como la oveja negra, ainda más cuando ya tiene más de 5 años, 6 años, 7 años, y cuanto más los padres le pegan, le hacen pasar vergüenza, más empeora. Y yo ya vi una niña con más o menos 7, casi 8 años en la escuela, se orinaba toda, porque no podría. Cuando iba a pedir a profesora para irse al baño, ahí ya se orinaba. Entonces, y cuanto más bullying y cosas le hacían, empeoraba su situación. Entonces hay que trabajar de forma, tratar sus traumas y todo lo psicológico para no empeorar y esto ir postergando cada vez más. O sea, cuanto más el padre le va a punir, le va a castigar, le va a poner en situación de vergüenza, esto cada vez va empeorando más la situación del niño. Y cuanto mayor el niño es,
más los padres le ponen vergüenza. Y cuanto más le ponen vergüenza, más le va a empeorar. Entonces, no es la solución. Entonces, aquí están los criterios de diagnósticos. Como les dije, más o menos entonces sería que es importante ustedes saberem, ¿sí? Que cuando un niño tiene sus 4 años, ya está pasando de sus 4 años y sigue haciendo, perdiendo esos lugares inapropiados, ¿no? La expresión de esos, ahí al menos una vez al mes, por 3 meses consecutivos, entonces ya es algo patológico y hay que sí tratar. Entonces, la enuresis sería 2 veces a la semana por 3 meses en niños mayor de 5 años. Y a encopresis, una vez al mes por 3 meses en niños mayor de 4 años, ¿sí? Entonces, esto es una diferencia para ustedes saber que esto se cayó en la prueba el año pasado, esta diferencia, ¿sí? Los tratamientos, entonces, pueden ser, así como la enuresis, algunos similares, que serían, el tratamiento médico sería laxante, cuando serían las retentivas, NEM, educativos, como les hablé, psicosociales, que vamos enseñar, hablar con los padres y todo, cambiar las conductas, principalmente la conducta del padre perante el hijo, y, y asociar siempre junto medidas tanto físicas quanto psicológicas para evitar, entonces, complicaciones a largo plazo, así digamos. Ahora vamos a hablar un poquitito sobre los trastornos motores, ¿sí? Serían los famosos chiques, que son trastornos de movimientos musculares o vocales, súbitos, rápidos, repetitivos y no rítmicos. Son espasmos, movimientos o sonidos repentinos que se dan de manera repetitiva. Las personas entonces tienen chiques, no pueden controlarse voluntariamente. Por ejemplo, pueden ser que una persona con un chique motor parpadee una u otra vez sin parar, o que una persona con un chique vocal imita gruñidos involuntariamente. No sé si ustedes ya miraron la película Toki Toki. Tienen las personas que tienen chique. Y es, es bien interesante. Creo que hay en la Netflix, no sé bien, pero tiene. Entonces, la etiología es desconocida, puede ser por multifactores como genéticos, ambientales, y, pero no es una, no se sabe exactamente lo que es. Entonces, la fisiopatología, en el caso de síndrome de Tourette, hay estudios que apuntan alteraciones estructurales en los circuitos del núcleo de base y alteraciones como el cortijo estriado, tálamo cortical. Pero no encontré muchas cosas sobre esto, ¿sí? Entonces vamos a hablar, solo voy a traer un poquitito de cada uno para usted ver que hay una pequeña diferencia. Entonces, aquí los criterios de diagnósticos de síndrome de Tourette. Entonces, ustedes van a ver que 2 o más tique motor, ¿verdad? Y más acompañado de uno o más tique vocal, ¿verdad? Entonces, al menos por un año, y es siempre el diagnóstico hay que ser antes de los 18 años, ¿sí? Se pasa muchas veces al día, casi todos los días, o a veces de vez en cuando, pero es más o menos así. Y no puede estar relacionada al consumo de algún medicamento o droga, ¿sí? Entonces, de forma isolada. Los persistentes. Entonces, los persistentes serían uno más chiquimotor,
o un tique verbal. Entonces, diferente del Tourette, ¿sí? El Tourette está asociado a los dos, que sería tique motor y el tique vocal, asociado los dos juntos, ¿sí? Esta es la diferencia. Ambos tienen que ser el diagnóstico y la verdad que ambos tienen que empezar antes de los 18 años. Estaba mirando una persona que estaba dando una entrevista en la película hablando sobre sus chiques y él hablaba, su mamá le pegaba muchísimo, muchísimo desde que tenía sus 10 años, 15 años, y le pegaba porque hablaba muchas palavrões, como nosotros hablamos, y hacía también algunos gestos obscenos. Y le pegaban, y ellos eran de la iglesia, una iglesia evangélica, él habló, y hablaba palavrón, así, y todos le decían que estaba con un demonio en su cuerpo y todo, y hasta que se fue el psiquiatra con 20 años y descubrió su diagnóstico a los 20 años. Y hasta ahí su mamá le pegaba y le retaba y todo, y las personas no le querían por cerca, porque cuanto más nervioso él se quedaba, más ansioso, más chicas, la persona desencadena. Entonces, cuando está tranquilo, calmo en su casa, solito, es más raro. Y cuando más tenso está, nervioso, ansioso, más común es. Aquí los chiques transitorios, que serían tres, ¿verdad? Entonces, el tercer, entonces tener uno más chique motor o entonces chique vocal. Haber tenido los chiques por no más que 12 meses. Entonces, los otros serían más que 12 meses y ese no más que 12 meses. Pero las otras cosas son muy semejantes. Entonces, también tener chique que empecé antes de los 18, no estar asociado al consumo de alguna medicación y no haber recibido un diagnóstico ni del transitorio y ni del Tourette, ¿sí? Entonces, el más grave sería el Tourette. ¿Por qué? Porque está asociado entonces las dos formas, tanto motor cuanto vocal, ¿sí? Tratamiento. El tratamiento sería más o menos, no hay una cura, ¿no? Sería solo para mejorar la calidad entonces de vida del paciente y porque es muy complicado, por ejemplo, el paciente repetir las frases o la palabra varias veces. Creo que hay más gente para entrar. Un ratito. Más gente. Bueno, entonces es muy constrangedor para las personas que tienen chique. Ellos son como nosotros hablamos, una piada para las otras personas que no tienen este conocimiento. Entonces le rechazan, nadie le quiere por cerca, casi tienen pocos amigos y cuando tienen sufren bullying, N problemas tienen. Entonces es bien difícil para ellos y con esto le puede causar N problemas por cuenta de los chiques, ¿sí? Entonces, los tratamientos entonces sería la toxina botulínica, que puede hacer una aplicación local, ¿sí? Cuando, por ejemplo, algo así motor. Y los antipsicóticos también pueden ayudar un poco porque va a aliviar los síntomas y la intensidad de los síntomas, principalmente cuando estos síntomas son muy severos, ¿sí? Antipsicótico podría ser tal vez una risperidona, un haloperidol, una olanzapina también se puede hacer, ¿sí? Entonces,
Y la terapia, que es un tratamiento que enseña diferentes maneras de controlar los tics de la persona. Y como les dije antes, no es una cura, pero va a ayudar a reducir el número y la gravedad y el impacto en su vida, porque le causa un impacto en la parte social, eh, la parte laboral, todo le causa muchos impactos. Entonces, se va a trabajar ahí la aceptación, el entender que no hay una cura, pero hay un control, trabajar la educación sobre ellos, um, formas de alguna técnica de relajación cuando están nerviosos, ansiosos, así, técnica de respiración, de relajamiento, ¿verdad? Todo esto le va a ayudar a mejorar y conseguir controlar un poco más los tiques. Cuanto más tique la persona presenta, más fobia social le causa, más ansiedad, más irritabilidad. Cuanto más estrés ella pase con esto, más grave y más severo vienen las formas de tique. Y los tiques es muy común estar asociado al TDAH, al toque y a otros trastornos de aprendizaje también, ¿sí? Ahora vamos a hablar un tema que quiero que ustedes manejen bien, porque veo que es muy común, que es la violencia. Y ustedes van a estar en hospital, van a ver que acontece mucho. Muchas personas que llegan y, se cayó. Usted ve en la tele, a veces niños que sufrían violencia y después de la muerte le van a ver que el padrastro o la madrastra le, le practicaba violencia constante, ¿entienden? Entonces es muy común, nosotros tenemos que estar así de ojos más abiertos, principalmente con niños, ¿sí? Entonces la violencia se define como el uso intencional de la fuerza física, ya sea en grado de amenazas o efectivo, contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad, que cause o tenga mucha probabilidad de causar lesiones, muerte, daño psicológico o otros trastornos de desarrollo o alguna privación. Esto es la definición de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Estoy re mal de gripe. Entonces, el maltrato infantil es un problema mundial con graves consecuencias que pueden durar toda una vida. A pesar de las encuestas nacionales recientes en varios países de ingresos bajos y medianos, faltan todavía datos acerca de la situación actual de muchos países. Entonces, a veces vamos a pesquisar, pero están muy desactualizados y muchas cosas no tenemos, no hay como tener un control, que muchos de los maltratos no se van a la autoridad ni nada, se queda ahí nomás porque como el niño se cayó, peleó con su hermanito, estaba jugando y cualquier cosa que quieren poner nomás. Entonces es muy complicado. Entonces son abusos y desatención de los menores de 18 años, incluye todos los tipos de maltrato físico, psicológico, sexual, negligencia, todo se puede decir que son maltratos infantiles, ¿sí? Entonces es una causa de sufrimiento para los niños y también para la familia, puede tener consecuencias a largo plazo. El maltrato causa estrés y se asocia a trastorno del desarrollo cerebral temprano y, y puede alterar el desarrollo del sistema nervioso, inmunitario. A veces va a haber aquellos niños que siempre se enferman, están siempre con aquel cuadro respiratorio, a veces son más
débiles, así, más flacos, todo porque sufren y sufren maltratos. Entonces tenemos que siempre tener un cuidado mayor con estos niños. Entonces, en consecuencia, los adultos que han sufrido maltrato en la infancia corren un riesgo, mayor riesgo de sufrir problemas conductuales, físicos y mentales. Entonces, creo que hay gente para entrar. No, no. Entonces, cuando ustedes ven estos, la mayoría de los adultos que presentan hoy, ay, el tiempo está ya terminando, ¿verdad? Creo que vamos a tener que mandar otro link, ¿sí? Entonces, cuando termina, voy a mandar otro link, ¿sí? Entonces, cuando ustedes ven estos adultos que sufren de ansiedad, más adelante van a ver problemas con álcool, drogas, trastorno de personalidad, depresión, la mayoría, la gran mayoría sufrieron alguna clase de maltrato en su infancia o adolescencia. Entonces, los tipos de maltrato. Vamos a empezar entonces con el físico. Entonces, es la agresión física que produce lesiones corporales, ¿no? Al menor. La forma puede ser hematomas, eritema, quemaduras, a veces fracturas, inflamación, deformación de la región. Y es muy común, como les dije antes, es llegar al hospital y la causa no es clara. Cuando ustedes van a hacer la historia clínica, a veces la mamá dice algo, el niño solo le mira y no quiere hablar nada porque tiene miedo. A veces la abuela le cuenta una cosa, la mamá otra o el padre otra, y no es nada claro. Entonces, tienen que desconfiar cuando algo se sucede así, ¿sí? Los maltratos sexuales es muy común y muy común dentro de la familia. Entonces, es cualquier tipo de contacto sexual con un menor por parte de un familiar o cualquier adulto. A veces puede ser un vecino. Si necesitan, avísenme que voy a aprobar para que entren, ¿sí? Pero escucho, normalmente viene un mensaje. Bueno, estaba hablando entonces de los maltratos, ¿sí? Entonces, el maltrato sexual no es solamente cuando hubo una penetración. A veces le tocó, a veces el adulto le mostró los genitales. Entonces, hay varias formas de, hasta que llegue la violación y la penetración, ¿sí? Pero todos son considerados maltratos, ¿sí? Entonces, a veces hay muchas cosas que se puede ver. Acá yo cité algunas, pero a veces ven el niño más retraído, no quiere hablar con otras personas, ni jugar con otros niños, se isola, y era un niño más que hablaba más, que jugaba, que era comunicativo y se empieza a quedarse retraído. Entonces también hay que desconfiar cuando algo se sucede así, no solamente a presencia de equimosis o laceración, de sangrado, estas cosas que les cité aquí, pero también su forma comportamental también se puede mirar la diferencia, se comparar el antes y el después, ¿sí? A veces el niño era un niño bien activo y, y colaborador en todo y empieza a retraerse de todas las partes. Entonces, hay siempre que le preguntar, ¿sí? Un ratito que siguen pidiendo para entrar. Bueno, el maltrato psicológico, entonces,
son actitudes dirigidas para producir un daño a la integridad emocional de los menores a través de gestos, expresiones verbales, todo lo que venga a humillarle, ¿entienden? Entonces, no es solamente, le gritó, hay muchas formas también psicológicas, ¿sí? Entonces el niño va a quedar más, tener una represión. Acá yo puse las formas que se puede ocurrir. Entonces, reprensión, gritos, prohibir de jugar con los otros chicos, eh, poner el niño de testigo dentro de la violencia así en el hogar. Por ejemplo, el padre le pelea con la madre en la frente del niño. También es una forma de maltrato. Entonces, todos son un ratito que hay más gente para entrar. Entonces, esto, toda esta forma así, a veces la madre, por ejemplo, nosotros llamamos de alienación parental. A veces la madre ya pasó por un divorcio con el padre y ambos pelean judicialmente o de cualquier otra forma, están peleando y quieren poner el niño contra la pareja. Y esto también no se puede, entonces también es una forma de maltrato y no se puede ocurrir que desencadena muchas cosas en la vida, en la adolescencia y en la vida adulta también del niño, cuando se venga a crecer. Abandono, negligencia, entonces cualquier conducta que prive al niño o la niña de una supervisión o atención para que sean indispensables para su desarrollo, como una buena alimentación, higiene. A veces el niño entonces está con una desnutrición, aquel aspecto enfermizo, una ropa inadecuada para el clima, por ejemplo, a veces está con, tenemos que desconfiar también. Esto es un caso, por ejemplo, de agresión física también. A veces el niño está calor, pero la madre le pone o el padre le pone una ropa de manga larga o un pantalón para cubrir donde hay marcas de la violencia. Entonces, esto también tenemos que quedar atentos, ¿sí? Y aquí puse, por ejemplo, ropa inadecuada para el lugar o clima. A veces está en un lugar frío y le pone un short, una remera. Se ve que el padre o la madre no están ni ahí para el niño, no le cuidan, no le dan comida suficiente, no le lleva al médico, no le lleva a tomar sus vacunas, nada, ¿entiende? Entonces todo eso son formas de maltrato también, no estar en día con su carnet de vacunación es forma de maltrato, porque está privando al niño de tener un buen desarrollo, ¿sí? Un ratito que hay más gente para entrar. El famoso bullying, ¿sí? Esto, ¿quién nunca sufrió bullying? Que atire la primera piedra, ¿verdad? No sé bien cómo se dice en español, pero casi todos sufrieron bullying. Estaba mirando yo un programa de una película y la propia presentadora hacía bullying con los niños, pero esto es una película que hoy no está más, no, es una presentadora de Brasil y hasta ella hizo bullying a los niños que estaban en su programa. Imaginen solo entonces cómo eran los otros compañeros y en la escuela y todo. Entonces, el bullying, entonces, como nosotros hablamos, es como un asedio escolar, que sería acoso escolar, que puede definirse como un maltrato físico, psicológico o una conducta agresiva de un niño o de algún grupo para un niño que se produce siempre en las escuelas. Pero nosotros hablamos apellidos maldosos, o le llaman de flaquito o de gordito, no le llaman por el nombre o algo así, todo esto que le cause algún daño. Entonces,
le va a causar problemas de estrés, ansiedad, depresión, problemas para socializarse con otras personas en el futuro, va, va siempre, y el propio que sufre bullying, a veces por la rabia que sufrió todo, él después va a ser un agresor, va a hacer cosas con alguien un poco menor o que tenga menos fuerza, tanto física como él parece así que es más flaco para él. Entonces le trae diversos problemas. Entonces el bullying es algo muy complicado. Siempre que vemos tenemos que orientar o cuando tengan los hijos, orientar todo para que siempre tenemos que intentar extinguir esto, ¿sí? Yo antes hacía palestra en colegios donde tenía muchos y muchos casos de niños que estaban muy ansiosos, ganaban más peso y, y cuando van a investigar es por bullying o por otros problemas de violencia en casa. La mayoría de los problemas que tienen es por algún tipo de maltrato, tanto en colegio como en su casa. Y a veces llegan a hablar con sus padres lo que ocurre en la escuela y los padres ni ahí, simplemente le hacen bullying también. Entonces, tienen que tener mucho cuidado cuando hablar, llamarle de gordito, de cualquier cosa, siempre llamarle por su nombre. Entonces, las consecuencias generales que puede ocurrir a adolescencia o a la juventud o a la vida adulta de una persona que sufre, un ratito que hay gente para entrar. Entonces, de las personas que sufren alguna forma de maltrato. Entonces, son personas que pueden ser las víctimas en la vida adulta porque no saben defenderse, solo aprendieron a quedarse próxima de personas violentas que le maltratan psicológicamente o, o físicamente. O entonces, como les hablé, él puede pasar a ser el agresor, ¿entiende? Lo que me hacían, yo le hago, ¿entiende? Entonces, solo un ratito que hay gente. Entonces, por eso tienen siempre que intentar, si ven que una persona tiene actos de violencia, una depresión, exceso de tabaco, obesidad, la propia anorexia, la bulimia también, yo puse acá obesidad, que es lo más común, pero hay otras clases de comportamiento, es personas que sufrieron alguna clase de maltrato, ¿sí? Y hay que trabajar esto en la terapia, ¿sí? Siempre para mejorar y si no, esto se va postergando, postergando y después tienen sus hijos y les hacen la misma cosa. Siempre atrás de un agresor, él ya fue la víctima en el pasado, siempre. El padre que agrede era agredido por su padre también, ¿entienden? Y si no trabajamos y si no buscamos ayuda, vamos siempre siguiendo esta corriente. Tenemos que cortar, ¿sí? Para parar, frenar, ¿no? Entonces puede tener la mayoría de los embarazos, principalmente en la adolescencia, son personas que sufrieron varios maltratos. Como les hablé, algo, droga, tabaco, todo. Entonces, una de cada 5 mujeres declaran haber sufrido abusos sexuales, estos sexuales, pero creo que abuso físico, psicológico, casi la mayoría de las personas ya tuvieron, ¿sí? A ver si unos tuvieron más de una forma de abuso. Por ejemplo, yo atendí muchísimas personas, muchísimas, principalmente mujeres, que sufrieron. Un ratito que hay más gente para entrar. Entonces,
yo atendí muchas mujeres que sufrieron tanto físicos, psicológicos, bullying, sexuales, ¿entienden? Entonces, negligencia, porque hay que tener negligencia para que ella venga a sufrir todo esto, ¿verdad? Entonces, todo. Y es muy común. Y la mayoría de las personas, el familiar no sabe, el profesional no sabe, la pareja actual no sabe, nunca fue hecho una denuncia, o sea, ni está dentro de esta epidemiología. La mayoría porque no le habla a nadie, apenitas para su psicólogo, ¿entienden? Entonces, una realidad muy común y triste, pero es muy común. Entonces, y los hombres, uno a cada tres, entonces, relatan ter sufrido alguna forma de abuso. Entonces, los factores de riesgo al niño: retraso mental, una discapacidad física, hijos ilegítimos. Por ejemplo, la mamá sale para trabajar y deja a sus hijos, el de 5, el de 7, el de 10, y el de 10 el de otra pareja. Normalmente el de 10 que va a ser el más, que va a sufrir más, va a tener más formas de maltrato, ¿entienden? Y a veces también cuando son chiquititos. Por ejemplo, yo ya me deparé con maltratos tanto del padre biológico cuanto de padres, de padrastros, como nosotros hablamos, que no sería el padre biológico. Y es muy común. Y tenemos que tener mucho cuidado con estos. Y cuando sospechamos, siempre tentar buscar y cuando tenemos la certeza o estamos bien desconfiados, hacer las denuncias, ¿sí? Los debidos, saber dónde vamos, con quién hablar y dónde y todo, y cómo vamos a abordar es muy importante también. Entonces, pero la mayoría de los casos son hijos ilegítimos. Niños enfermizos que viven enfermando y todo, entonces tienen un riesgo mayor. Niños prematuros, hijos no deseados, menores de 4 años y también en la adolescencia. La adolescencia es más común los abusos psicológicos, sexuales, pero eh, es muy común también en niños inferiores a 4 años, pero más, no tanto sexuales, más también más físicos. Factores de riesgos familiares, cuando el papá o la mamá usa alguna droga, alcohol, está sin trabajo, cualquier cosa ya le pelea al niño, un divorcio, como les hablé antes, cuando el papá o la mamá era maltratado por sus padres, cuando el padre es muy joven, no tiene una maturidad, no tiene ni una idea de cómo cuidar a sus hijos también. Cuando el niño se aísla de la sociedad, no se quiere ir para el colegio, tienen una mala situación económica, estrés, problemas conjugales, todo esto también son factores que siempre empeoran. Pero cuando el niño se va, se queda en la guardería todo el día, eh, ya es menos común. ¿Por qué? Porque si cualquier cosa que las, no sé cómo se dice, las mujeres que trabajan en la guardería, creo que es niñera, no me acuerdo bien. Entonces, ellas serían, si ven cualquier cosa que está mal, ellas van a hacer las denuncias o van a cuestionar los padres. Entonces, estos tienen menos probabilidad, pero ocurre, pero con menos frecuencia. Entonces, el niño se va a regular al colegio, el colegio siempre tiene las reuniones donde le palestran, por ejemplo, yo palestraba a los colegios donde contra la drogadicción, contra la violencia, contra el bullying y todo. Entonces, se va disminuyendo la probabilidad de los maltratos, ¿sí?
los factores protectores al niño. Entonces, una buena salud, un buen desarrollo, un niño inteligente que cuestiona, que pregunta, que habla, que tiene una buena interacción con los profesores, que niño que ya practique deporte, un niño que tiene un temperamento más fácil, porque a veces cuanto más difícil el temperamento del niño, más el papá le pelea y le pone, le habla cosas. La buena relación con los padres, el niño que no le desobedece a los padres tiene menos posibilidad, los padres que tienen ya una educación mejor, acceso al servicio de salud y servicios sociales, todo esto son formas para proteger la violencia, ¿sí? Son factores protectivos. Entonces, la prevención entonces requiere un enfoque multisectorial, prestando un apoyo a los padres que aportan conocimientos, técnicas positivas para criar sus hijos y que serían, que es lo que nosotros, por ejemplo, hacíamos cuando yo trabajaba en la atención básica de salud. Se visita cuando hay un caso donde el ACS, que sería los visitantes que se van, no sé si en el Paraguay creo que no hay, pero en Brasil se va un trabajador de salud en las casas y si ve algo, espera que hay gente para entrar. Sí. Bueno, entonces el ACS es nosotros hablamos en Brasil, que es un agente comunitario de salud, que sería esta persona se va en las casas para ver cómo están, si le pregunta si los hijos se van al colegio, para hacer su cadastro mensal, tiene que a veces, si el niño es de una clase económica baja, tiene la Bolsa Familia o Bolsa Escola, no sé bien cómo se dice, pero el niño tiene que estar regularmente en las reuniones, con la mamá con los hijos, tiene que estar regular en colegio. Entonces, estas visitas domiciliares de la propia equipe, cuando hay algún problema, todo esto son formas de prevenir el maltrato, ¿sí? Auxiliar los padres para mejorar su forma y su conocimiento para relacionarse con los hijos, principalmente cuando son padres muy jóvenes. Entonces, hay varias formas de ayudar, principalmente la equipe de salud, varios programas para ayudar para la prevención, ¿sí? Pero siempre hacer estas visitas, estar medio que controlando las familias. Hay algunos programas hospitalarios informando a nuevos padres los peligros de zarandear los hijos pequeños, que serían sacudir, ficar sacudindo a criança. Y también formas de controlar el llanto inconsolable. Es decir, el niño se llora, llora, llora y el padre ya se pone muy estresado porque tiene que trabajar y no puede dormir a la noche. Entonces, hay algunos programas para ayudar también. Entonces, el diagnóstico. Entonces, no se debe sospechar solo cuando el paciente llega con evidencias claras del maltrato, sino es necesario tener cierto grado de sospecha. Siempre sospechar frente a un niño en malas condiciones generales de higiene, nutrición, una pobre estimulación sensorial, cualquier cosa que ustedes ven que el niño está mal o físicamente o psicológicamente, hay que sospechar y hay que intentar investigar, siempre investigar y no solamente escuchar lo que el padre o la madre dice, porque los maltratos tienen muchas consecuencias. Entonces, van a ser personas agresivas, destructivas, rebeldes, apáticos ou hiperativos, pessoas tímidas, aquelas pessoas medrosas, como nós chamamos. Há gente para entrar. E já está quase terminando, pero bueno. Então, vão ser pessoas aisladas, pessoas que se sentem culpadas,
personas que no tienen un buen rendimiento en la facultad o en el colegio, o cuando es niño escolar, no tiene un buen rendimiento escolar y ni una buena frecuencia escolar cuando están sufriendo maltrato. Entonces, todo esto cuando vemos tenemos que siempre cuestionar, ¿sí? Eh, mi hermana es enfermera y trabajaba en la neonatología y la pediatría. Y llegó un niño en el hospital con 5 años, su padrastro le trajo y estaba con hematomas, inconsciente y hematomas TCR, estaba com trauma craneoencefálico y estaba con varios problemas y le internou, se fue para la UTI y después se fue a buscar en su ficha, porque es todo informatizado, y le vieron que el niño ya tenía, era recurrente su vinda al hospital por estar mal. Y el padrastro le dijo que se cayó de la cama. Estaba pulando en la cama y se pluf, cayó al piso y se pegó la cabeza al piso. Y cuando mi hermana le cuestionó, él medio que, no sé cómo se dice, gaguejó, no sé cómo se dice en español, pero él no sabía mucho bien qué hablar. Y la abuela del niño enseguida llegó y ya le contó otra historia. Y la madre después vino de su trabajo y le contó que siempre el padrastro le cuidaba y le quedaba, pero a veces le pegaba, porque el niño era muy difícil, tenía un comportamiento muy rebelde, pero 5 años. Y este niño vino y mi hermana llegó a hacer las preguntas, accionó el consejo tutelar que tiene en Brasil y después el consejo ya había sido accionado otras veces, pero no hizo nada. Este niño tuvo una evolución para un óbito y solamente después que este padrastro se fue a la cárcel. Imagínense ustedes, esto en una ciudad grande, un hospital muy bueno y entonces eso es muy común. Yo antes cuando hacía estágio en el foro, yo presencié también eh, padrasto que abusó con abuso sexual de su enteada, que sería de la hija de su mujer, y la hija le fue a contar a su mamá y su mamá dijo, no, no, vos estás mintiendo, no, no te quiero más, anda a vivir con tu abuela. Imaginen solo. Entonces, por eso que muchas personas no acaban no haciendo una denuncia porque nadie le cree y, y cuando le creen a veces no le hacen mucho caso y la cosa no funciona, pero nosotros de la salud tenemos la obligación de siempre, cuando sospechar, claro que tenemos que ser cautelosos, pero sospechar y hacer denuncia. No es una tarea fácil, no podemos también acusar sin pruebas, pero siempre contestar, investigar, averiguar las cosas, porque es muy común mismo, ¿sí? Entonces ustedes tienen siempre que averiguar bien y no dejar nomás lo que le cuente. Ah, se cayó ahí, bueno, en la historia clínica, se cayó de su cama. Ah, se cayó de su camilla, se cayó de su cualquier cosa, y así nomás, y le manda para la casa. Y a veces viene con otro cuadro peor, empeorando, empeorando, siempre con una forma de maltrato. Entonces tenemos siempre que averiguar bien y si fuera el caso, siempre hacer las denuncias. ¿Sí? Gente, creo que hay un mensaje aquí. Nosotros tenemos que ser el cambio que queremos ver en el mundo, ¿sí? Un mensaje de Gandhi. Creo que por hoy es solo. No sé si quieren preguntar algo, pero era eso. ¿Está bien? ¿Estamos? Perfecto, gracias.